Bendiciones. Buenas noches, mis hermanos. Qué bendición. Nuevamente estamos aquí dándole infinitas gracias a nuestro amado Rey, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Porque siempre, a mí me encanta decir, para siempre son sus misericordias, porque yo puedo ver día con día la misericordia de Dios, tanto en mi vida como también, aunque usted no lo conozca, pero para los que conozco, también veo la misericordia, porque si usted hoy se conectó, hoy usted lo está viendo también a través de YouTube. Hermanos, quiere decir que la misericordia de Dios se ha extendido a su vida. Yo sé que el Señor hoy trae consejo a su vida y hoy vamos a desechar todo aquello que no proviene de Dios, todas aquellas situaciones que quizá muchas veces por falta de entendimiento a la palabra hemos cometido errores. Hoy en el nombre de Cristo Jesús vamos a reconocerlo delante de Dios y también vamos a dejar esa cadena de maldiciones, las vamos a dejar hacia atrás, porque hoy van a ser cortadas con la presencia de nuestro Señor y porque hoy vamos a reconocer que muchas veces, mis hermanos, hemos actuado alocadamente, así como dice la palabra de Dios. Así que el tema que hoy yo voy a compartir con ustedes lleva por nombre los sacrificios fuera de la voluntad de Dios. Vamos a entender que a veces nosotros creemos que nos hemos sacrificado, que hemos hecho tantas cosas para el Señor, pero a veces están fuera de la voluntad de Dios. Y ahora usted va a entender y usted va a decir, ¿por qué? ¿Cómo así? Si todo lo que yo he hecho, lo he hecho para Dios y Dios sabe que lo he hecho con todo mi corazón. Sí, pero hay cosas, mis hermanos, que nosotros a veces hacemos que son desagradables de Dios, que son desagradables, mis hermanos, para Dios. No nos lo recibe, porque recuérdese que Él no necesita nada de nosotros. Los necesitados somos nosotros, pero nosotros vamos a recibir a través de la obediencia, porque para Él es más importante. Por eso Él, no es que Él, mis hermanos, rechace los holocaustos o Él rechace, mis hermanos, sacrificios, porque yo sé que muchos tenemos que a veces sacrificar la carne, ¿verdad? No tergiversemos esto de que a veces nosotros pensamos que porque Dios dice en su palabra que Él no quiere sacrificios ni holocaustos, nosotros por eso, mis hermanos, a veces miramos aquello y uno dice, bueno, entonces al Señor no le gusta nada sacrificado. Pero mis hermanos, recuérdense que nosotros tenemos que sacrificar nuestra carne. Tenemos que, mis hermanos, aunque así sea deseos que a veces tenemos, nosotros tenemos a veces que sacrificarnos para obedecer a Dios, porque no vamos a decir que simplemente solo así. A veces vamos a dejar situaciones en nuestra vida o vamos a dejar de adquirir algo o obtener algo en nuestras vidas solo porque, mis hermanos, verdaderamente somos tan buenos, sino que, mis hermanos, a veces eso es muy bonito cuando, mis hermanos, nos podemos entender que sin ayuda de Dios nosotros muchas cosas no las podemos dejar. Amén. Entonces, mire, aquí la palabra de Dios, vamos a leer en Primera de Samuel 15, vamos a leer desde el inicio del 15, porque quiero que comprendamos bien qué fue lo que el Señor le mandó a pedir a Saúl. Amén. Aquí vamos a hablar de este personaje que ustedes muchos ya lo conocen, saben, mis hermanos, cómo fue la vida de Saúl, cómo fue él escogido, cómo el Señor puso su mirada en él, como la ha puesto con muchos de nosotros, mis hermanos, donde el Señor nos hizo un llamado. Por eso hoy todos fuimos llamados a la redención, fuimos llamados a la bendición. El Señor nos dijo, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Yo te recibo
en mis brazos. El Señor no nos juzgó, no nos señaló, sino que Él solo nos declaró una bendición. Que nosotros sabemos que todos los que somos cristianos sabemos que todos tenemos, mis hermanos, a nuestro favor todas las bendiciones que están escritas en la palabra. Usted no necesita que nadie le tenga que decir algo, lo que usted va a recibir. Usted tiene que estar consciente de que las bendiciones que están en la palabra de Dios son para los que buscan a Dios, para los que sirven a Dios, para los que aman a Dios y para los que obedecen a Dios sobre todo. Amén. Porque tenemos que entender de que tiene que haber una obediencia. Amén. Si no hay obediencia, el Señor no, mis hermanos, no recibe nada. Amén. Tiene que ser en el momento y en el tiempo de Dios. Entonces vamos a entrar a la palabra, pero antes de entrar a la palabra yo quiero que usted sepa algo, que mis hermanos, lo que vale la pena y cuenta es la obediencia. Dios rechazó a Saúl por desobediente. Él cambió los planes y los propósitos de Dios. Quiero que esto le quede bien marcado en su corazón. Que, mis hermanos, nosotros muchas veces podemos, mis hermanos, a través de la desobediencia, cambiar los planes y el propósito de Dios. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda que los planes de Dios solo son de bien para su vida, y cuando Él, mis hermanos, nos demanda hacer algo, es porque, mis hermanos, hay un propósito que Él tiene también para nuestras vidas. No quizá lo que nosotros creemos y pensamos a lo que vamos a llegar, sino que el Señor conoce, mis hermanos, lo que nosotros podemos hacer. Por eso usted ha leído en las parábolas donde dice, ¿verdad?, que el Señor cuando habla se ha fijado que cuando el Señor habla de los talentos, de las minas, cuando dice que Él, mis hermanos, a cada una de las personas a las cuales Él llamó para darles, mis hermanos, esos dones, el Señor dice que le dio a cada quien según su capacidad. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros queremos servir a Dios, tenemos primero que capacitarnos. Tiene que haber una capacidad. Yo tengo que saber a qué es lo que yo voy a hacer, y yo tengo que tener, mis hermanos, ser capaz de no solo empezar algo, porque hay gente que solo empieza las cosas, pero nunca llega al término en esta tierra de lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces, yo no quiero que ninguno de nosotros, mis hermanos, nos quedemos a medio camino, sino que, mis hermanos, lleguemos un día a esa meta que el Señor, mis hermanos, ha declarado que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, y también, mis hermanos, ayudar a los demás a llegar a esa meta, a esa perfección. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar a la palabra, y dice la palabra de Dios: un día Samuel, dice, le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: he decidido, dice, castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Oiga bien, el Señor aquí había un propósito. No era porque, mis hermanos, Saúl, mis hermanos, en ese momento, en ningún momento Samuel le dijo a Saúl: el Señor me mandó a ungirte porque eres tan santo que el Señor quiere que tú traspases esa santidad a los demás. No, el Señor le dijo: el Señor me manda a ungirte porque Él tiene un propósito. ¿Sabía usted que cuando hay un propósito para mi vida, mis hermanos, dependiendo cómo yo me comporte en aquello que Dios me demandó, el Señor viene, mis hermanos, y me da crecimiento, me va incrementando poder? Como yo le decía cuando le hablé de la parábola de los dones, o de las minas, de las monedas, como usted lo quiera ver, ahí el Señor habla y dice
que mis hermanos a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro, mis hermanos, le dio 1. Entonces, mis hermanos, y dice ahí la palabra, porque ahí, mis hermanos, la palabra lo dice, que le dio a cada quien según su capacidad. Pero yo quiero que usted entienda que si el Señor da según la capacidad es porque Él, mis hermanos, no nos va a exponer a algo donde nosotros, mis hermanos, no sepamos qué hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso cuando Él, mis hermanos, dio según la capacidad al que le dio más, mis hermanos, era porque Él ya era capaz de que cuando Dios, mis hermanos, le estaba dando algo grande, era porque Él sabía que esa persona podía, esa persona ya se había preparado. Al otro que le dio menos, mis hermanos, ¿verdad? Pero le dio más o menos, podríamos verlo de esa manera, también Él vio su capacidad. Pero al que le dio nada más, mis hermanos, un talento, también el Señor vio su capacidad y Él no quiso exponerlo también, amén. Pero ¿sabía usted que en el momento, mis hermanos, de uno entregar cuentas delante de Dios, Dios no va a decir porque como este tiene más, a este le voy a dar más, sino que Él vio la intención, amén. Él vio la intención de aquella persona. Y si usted se da cuenta, mis hermanos, al que le dio los 10 talentos o 100, como usted quiera, mis hermanos, esta persona dice que los multiplicó esos talentos. O sea, como él tenía esa capacidad, él lo podía hacer, porque también el Señor va a pedir cuentas un día, te capacité todo lo que te enseñé y no lo pusiste por obra. Amén. Entonces, de la misma manera, la persona que le dio él más o menos, también, mis hermanos, tenía esa capacidad y lo mismo hizo. Él, mis hermanos, según en sus fuerzas y en su capacidad, él también, mis hermanos, multiplicó aquello que el Señor le había puesto en sus manos. Pero ¿qué hizo al que se le dio poco? Mis hermanos, esta persona argumentó, señaló, mis hermanos, habló del dueño de la viña. Y mis hermanos, y dice que enterró ese talento. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó? El Señor vino, pidió cuentas y a los 2 primeros, al que le dio mucho, al que le dio más o menos, a ese otro, mis hermanos, el Señor lo invitó a que él, mis hermanos, fuera partícipe de su mesa. O sea, cuando el Señor también habla en la palabra y dice, la mesa está servida. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que ahí nosotros, si Él nos pone una mesa, nosotros podemos tomar los mejores manjares, dependiendo lo que usted quiera, y el Señor solo le pone a la disposición lo que usted quiera. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender eso. Pero que se quejó, que no hizo nada, porque lo primero que se puso a pensar fue, dice, él quiere ver cosecha, quiere ver que aquí haya bendición donde él ni siquiera ha trabajado ni ha sembrado, sino que mis hermanos, es lo que mucha gente piensa a veces. Es lo que mucha gente a veces, mis hermanos, por eso a veces, mis hermanos, no queremos hacer nada. Entonces, mis hermanos, no podemos pretender que si yo no hago nada, mis hermanos, yo no puedo ser usado en algo que yo primeramente, mis hermanos, no he tomado, mis hermanos, ese papel que tengo que tomar, porque imagínense si a mí Dios me dice, póngale que él me ve talentoso y dice, esta persona tiene talento para estar en este lugar, pero va a hacer que eso se levante, que eso crezca, ¿verdad? Pero mis hermanos, muchas veces ya hemos sido probados y no lo hemos hecho. Entonces, mis hermanos, para que el Señor vuelva a tener esa confianza en nosotros tenemos que probarle a Él que verdaderamente nos arrepentimos hasta de lo que hicimos, el tiempo que perdimos, que dejamos ir, porque mis hermanos, dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, ahí podemos darnos cuenta que mire, el Señor viene y dice, que le di poco, hasta lo poco que le di, quítenselo. Dice, y lleven y désenlo al que tiene más. Entonces, muchas veces eso pasa, mis hermanos. Cuando mis hermanos, el Señor puede ver en el corazón.
lo que aquellas personas, mis hermanos, su intención, a dónde quieren llevar. Como imagínense un siervo de Dios, mis hermanos, la intención nada más tiene que ser, mis hermanos, no de engrandecerse, no de ser conocido, sino que, mis hermanos, de llevar a otros al reino del Señor, a introducirlos en ese reino, a que ellos, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Hoy el Señor en intercesión nos hablaba, mis hermanos, y palpablemente una hermana, cuando estábamos clamando, o no sé si fue cuando estábamos clamando o cuando estábamos en adoración, mis hermanos, ella oyó la voz de Dios cuando el Señor decía: arrepentíos y convertidos. El Señor quiere gente arrepentida, mis hermanos. Mire, ahorita es el momento, es el tiempo, mis hermanos, de un arrepentimiento genuino. Dios todavía nos está dando la oportunidad, y ahorita, mis hermanos, así como todos los predicadores, lo que deberían de estar buscando son, mis hermanos, solo prédicas donde, mis hermanos, llevar a la gente al arrepentimiento, a mis hermanos, a que todas estas situaciones que se están viniendo, lo que está escrito en la palabra, no es solo para, como la gente dice, para los impíos, para los mundanos, no, es para el pueblo de Dios. Y si mis hermanos, las escrituras, ¿quiénes somos los que las leemos? El pueblo de Dios, los que somos cristianos. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién está diciendo el Señor? Dice el Señor en su palabra, dice: oye, tierra, dice, yo voy a traer según tus maquinaciones, ¿ok? O sea, mis hermanos, que las cosas que están viniendo es por la maquinación de nosotros los infieles, la gente, mis hermanos, que ha tenido oportunidad de poder crecer en el Señor y no lo hacen por la envidia, mis hermanos, porque hay maldad en el corazón, mis hermanos. Estamos en la casa de Dios y aún así, mis hermanos, no hay temor ni a la palabra, no hay temor a la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta, ¿verdad? Ahí seguimos hablando de lo de las minas. El Señor, ¿qué hizo? Aquel que tenía lo poquito se le fue quitado y se le fue dado al que tenía más, porque el Señor así trabaja, de esa manera. Porque, mis hermanos, nosotros no vamos a venir a manipular a Dios y a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Las cosas se hacen como Dios dice, porque Él sabe lo que está trabajando en nuestras vidas. Porque recuérdese que lo que Dios trata con una persona no va a tratar con los demás. Amén. Entonces, a veces, mis hermanos, nosotros podemos tener talento, nosotros podemos tener, mis hermanos, deseos de servirle a Dios, mis hermanos, de hacer cosas para el Señor, pero sabe que muchas veces todavía no somos aptos para aquello. Nosotros tenemos que esperar el tiempo, el momento de Dios. Primero yo me tengo que capacitar, ¿ok? Así como imagínese que alguien pretenda y diga, yo voy a trabajar voy a comprar terrenos y voy a que en ese lugar hayan siembras, y voy a trabajar más con maíz o con frijol, cualquiera de las dos cosas. Entonces, mis hermanos, ¿qué tiene que hacer esta persona? Aunque esa persona no vaya a trabajar ahí, mis hermanos, esa persona se tiene que capacitar, ¿verdad? Si esos son sus pensamientos, mis hermanos, por lo menos tiene que tomar, hay carreras, mis hermanos, que se pueden seguir, o estudios académicos que se pueden seguir, mis hermanos, donde la persona se va a preparar. Porque, mis hermanos, no vamos a venir y vamos a pretender que aquello va a crecer si yo no tengo conocimiento de aquello. Cualquiera me puede decir, mire, haga esto, porque, mis hermanos, a veces gente que trabaja por tal de no hacer nada le dice, mire, mejor hágalo así, hágalo allá. Y, mis hermanos, el fracaso después va a ser para la persona, porque mis hermanos, el que invirtió es el que tuvo la idea, pero ese que tuvo la idea tiene que prepararse, mis hermanos, sobre de eso. Y es lo mismo nosotros en el Señor. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo quiero ser yo en el cuerpo de Cristo? Porque recuérdese que nosotros somos su cuerpo. Entonces, cada quien va a tener diferentes funciones. No porque yo vea que fulano hace esto, hace el otro, yo también lo voy a querer hacer. Mis hermanos, y en el reino de Dios todos funcionamos igual, tanto como el que predica, tanto como el que, mis hermanos, exhorta. Hay gente, mis hermanos, que es muy linda para exhortar. Hay gente que es muy linda, mis hermanos, hasta para llevar gente a las congregaciones. O hay gente, mis hermanos, que es muy dada a mis hermanos también a ayudar a los demás, mis hermanos, a los mismos miembros de la iglesia. Tal vez dicen, yo no puedo hacer esto, pero yo le voy a proporcionar bienes a esta persona para que lo pueda hacer. Mis hermanos,
hermanos, cosas así, todos somos el cuerpo de Cristo, o sea que todos somos necesarios, tenemos que entender eso, pero todos tenemos que trabajar en unidad, mis hermanos, y Dios mira ese corazón, Dios mira qué es lo que yo estoy haciendo. Imagínense que yo antes, mis hermanos, de que el Señor me llamara a predicar su santa y bendita palabra, mis hermanos, yo primero empecé sirviendo, mis hermanos, en el lugar donde el Señor me llamó a que yo, mis hermanos, recibiera ese pan espiritual. Mis hermanos, ahí el Señor empezó a moldearme, mis hermanos, porque el Señor tenía un propósito para mi vida, pero mis hermanos, pero el Señor, a mí no desde el principio, desde que yo llegué a ese lugar, aunque el Señor ya tenía el propósito para mi vida, no dijo a ella, no puso en el corazón de las personas y dijo, pónganla a predicar ya. Mis hermanos, ¿qué iba a predicar yo? Mis hermanos, si yo no sabía, pero ni siquiera, mis hermanos, podía pararme ante un público, mis hermanos, yo no podía hacer todo eso porque yo era una persona llena de miedo, llena de angustia, mis hermanos. Entonces el Señor me fue preparando poco a poco, pero yo empecé, mis hermanos, al principio como relacionándome con la demás gente, porque mis hermanos, hay gente que no se relaciona con nadie. Tenemos que tener relación entre las personas, mis hermanos, un contacto, ¿verdad? De que nosotros estamos para servir. Imagínense, yo así empecé, y mis hermanos, como yo tengo un talento que Dios me dio, que siempre me ha gustado la cocina, entonces mis hermanos, yo de esa manera, yo me apuntaba, yo les decía, yo traigo esto, yo traigo el otro. Cuando mis hermanos, así había algún evento, yo me apuntaba para mis hermanos, para eso, para ese trabajo. Y luego, mis hermanos, además de eso, a mí me gustaba servirle a las personas, a mí me gustaba, mis hermanos, que si a mí me tocaba hacer la limpieza, yo la hacía. Mis hermanos, a mí no me importaba ir y lavar un baño, mis hermanos, recoger a veces cuando la gente, mis hermanos, a veces habían liberaciones, mis hermanos, yo limpiaba todo eso. Mis hermanos, a mí no me importaba todo eso, porque yo le decía al Señor, yo sé que en el momento, Padre, que yo estoy haciendo este servicio, Padre, tú estás redimiendo mi alma. Pero cuánta gente, mis hermanos, a veces en los lugares donde mis hermanos solo quieren a veces ser vistos, que los pongan en ciertos puestos y esto, pero mis hermanos no han pasado por todo eso, porque según mi llamado, yo tengo que saber todas las áreas en un lugar para poder yo después instruir a las personas y poderles dar un testimonio a aquellas personas de que lo que yo viví a través de lo que yo hice, como el Señor empezó, mis hermanos, a trabajar con uno. Entonces, ¿saben en qué área fue que el Señor más me llamó? Fue de la ministración, mis hermanos, de orar yo por las personas llegaban y me contaban y venía yo y les decía, vamos a abrir la palabra, y la palabra que el Señor me ponga, esa palabra yo la voy a declarar sobre su vida. Oiga bien, usaba la palabra de Dios, y mis hermanos, y le decía yo, acérquese más a Dios, y mire, yo tenía el cuidado de aquellas personas, mire, no la hemos visto, mire, necesitamos que, si usted necesita, ¿verdad?, ayuda, aquí estamos, no tenga pena a la hora que sea. Mis hermanos, mucha gente que a mí me conoce, a mí mis hermanos me llamaban a veces 12, 1 de la mañana, 3 de la mañana, mire, a veces gente, mis hermanos, que fue sana del alcoholismo, que salió de ese alcoholismo. A mí me llamaban a veces mis hermanos cuando se emborrachaban y se acordaban, ¿verdad?, de que habían aceptado al Señor y luego habían vuelto a caer. Yo no venía y señalaba y decía, estas personas no entienden, no comprenden, sino que le decía, mira, vamos a orar y yo te ministro paz, y el día de mañana va a ser otro día. Y le decía yo, ¿verdad?, y llegas a oír palabra, ay, no, yo no puedo así porque no soy digno, no soy digna. Y así, mis hermanos, las personas se sentían indignas. Yo le decía, el Señor, si tú lo reconoces, Dios te va a liberar, te va a sanar. Y mire, vi tantas sanidades, mis hermanos, he visto sanidades en familias, mis hermanos, que han estado mal. Y mis hermanos, todo eso lo empecé a hacer yo cuando el Señor me hizo el llamado para predicar su palabra, mis hermanos. Usted no se imagina, ¿verdad?, la bendición que yo sentí, porque yo dije, eso es lo que yo quiero, decirle a la gente que no cometa los errores que yo un día cometí, porque mis hermanos,
A veces ese es el testimonio que uno puede dar, de decirle a la gente: mire lo que Dios hizo en mí, me cambió esa mente negativa que yo tenía, me quitó esos miedos, me quitó esas angustias, el Señor me hizo libre y mire, aquí estoy ahora hablándole a los demás. Más que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es la solución para nuestras vidas, que Cristo salva, que Cristo redime, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, pero uno se tiene que preparar. Por eso yo le estoy hablando parte de mi testimonio. ¿Por qué? Porque tiene que haber una preparación, porque el Señor, mis hermanos, donde ve eso, que yo tengo deseos de prepararme, pero prepararme, mis hermanos, no es tanto de que solo pura letra, solo Biblia, mis hermanos, o sea, que yo venga y me aprenda todo de memoria, pero no lo estoy viviendo, no, mis hermanos, donde nosotros nos tenemos que preparar es limpiándonos, transformándonos, mis hermanos, porque no se trata solo de venir y darle palabra a las personas, sino que se trata de hablar con nuestro propio testimonio. Entonces, mis hermanos, recuérdense que cuando hay un propósito, el propósito se va a cumplir. Pero mis hermanos, pero yo tengo que cumplir con ese propósito. Y le dijo a Saúl, imagínese usted, yo por eso quiero que usted comprenda muy bien. Aquí dice que Samuel vino a Saúl y él le dijo: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención. Oiga bien, él le hizo, mis hermanos, ahí le dijo: pon atención, o sea, que esto no se te olvide. Así como cuando alguien le dice: mira, poné atención a lo que te estoy diciendo, porque te estoy pidiendo esto y esto y esto y quiero que lo hagas bien. Entonces, así siento yo que Samuel le habló a Saúl. Amén. Le dijo: pon atención a lo que te voy a decir. No seas así todo, ¿verdad? No actúes alocadamente, no, que pon atención. Entonces, mire lo que le dijo: pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Él dice decidido, dice castigar a los amalecitas. Usted sabe que los amalecitas tipifican las obras carnales. Entonces, mis hermanos, traduciéndolo a este tiempo, a nuestra vida espiritual, cuando Dios nos hace un llamado, lo primero que el Señor trabaja con nosotros son en las obras carnales. Si yo he sido una persona que me meto en todo, que quiero llevar ventaja de los demás, que soy chismoso, que soy mentiroso, que miento no sé cuántas veces, que ya me acostumbré. Mis hermanos, soy una persona que me gusta, mis hermanos, llevar división, que me gusta, mis hermanos, andar hablando de los demás. Mire, es tremendo, mis hermanos, a veces hasta yo cuando mis hermanos hemos estado con los que sirven, mis hermanos, en la iglesia, así cuando Dios le da a uno un equipo, yo les he dicho, ustedes jamás, cuando a ustedes se les delegó una autoridad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así como cuando la gente es ungida, que se le dice, usted puede, usted tiene la autoridad para llevar esto. Mis hermanos, cuando la persona le va a hablar a las personas, no tiene que venir y decirle a la persona: mire, yo les digo esto porque viene de los pastores. Como quien dice: yo tan bueno, yo no haría esto, pero como los pastores lo dicen. ¿Usted cree que esa es una persona confiable? ¿Usted cree que esa es una persona, mis hermanos, que se le puede poner algo en sus manos? No se le puede poner nada en sus manos, porque sabe, ahí, mis hermanos, están contra Dios, porque están contra la obra, porque, mis hermanos, nadie puede llegar a una obra, mis hermanos, a estar en contra, a mis hermanos, a llevar ventaja, ni tampoco, mis hermanos, a hacer grupitos. Nosotros aquí todos somos el cuerpo de Cristo y estamos en unidad. Amén. Esto, ¿por qué lo estoy llevando a esto? Porque esas son obras carnales. Entonces, si Dios tiene un propósito en mi vida, yo ya lo hice. Recuérdese que hay espíritus que nos manejan y esos espíritus tenemos que desarraigarlos. ¿Cómo los vamos a desarraigar? No porque yo venga y a usted le grite y le diga: ahora se van fuera. Eso es algo simbólico, pero, mis hermanos, los espíritus no necesita usted ni exponerse a nadie, ni que nadie sepa qué es lo que usted tiene. Uno se tiene que considerar a sí mismo, y uno, cuando escucha la palabra, uno le dice: Señor, esa palabra es para mí, a mí me estás hablando, yo he sentido eso, Señor. Eso no es tuyo, Padre.
Entonces, Señor, desarráigalo. Usted mismo puede estarse ahí, mis hermanos, ministrando en su mente. Señor, desarráigalo, llévatelo, Señor, porque eso no pertenece, Señor, a mi vida, porque mi vida eres tú, Señor, y yo quiero honrarte a ti, amarte a ti. Entonces, mis hermanos, para que se cumpla ese propósito de Dios, porque si no, mis hermanos, nosotros vamos a cambiar los planes y el propósito de Dios, porque el Señor va a venir y va a decir, no, no, o ella no está apto para esto, entonces no puede, mis hermanos. Entonces el Señor, mis hermanos, a veces puede llamarnos, pero mucha gente, le voy a decir, hoy en día todavía, mis hermanos, está con sus dones, pero ya la presencia de Dios no está con ellos. Y recuérdense que una persona, no porque tenga dones, un día va a ver al Señor, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces podemos ser usados, pero mis hermanos, aparte es que un día nosotros, el Señor, mis hermanos, nos tenga delante de Él como sus santos, sino que nos va a decir, hacedores de maldad, no los conozco. Amén. Porque mis hermanos, así como Saúl, si se da cuenta, así que ve, le dijo Samuel, ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye, le dijo todo. Le habló hasta de los animales. ¿Por qué cree usted que le habló hasta de los animales? Porque le hubiese dicho, no, solo aquellos que se opusieron, porque los animales no se opusieron a que el pueblo de Dios no pasara cuando, mis hermanos, cuando ellos pidieron pasar por sus tierras, y mis hermanos, ellos no quisieron, ellos no los dejaron, ellos se opusieron. Mire a los opositores lo que el Señor hace. Los extermina, mis hermanos. Los saca de su presencia. Entonces, mis hermanos, ¿qué estaba diciéndole ahí el Señor? Hasta los animales. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, quiere decir que todo lo que ellos tocaban estaba contaminado. Entonces, entendamos. Cuando yo soy una persona así, mis hermanos, que todavía, mis hermanos, hago obras carnales, mentiroso, engañoso, mis hermanos, bravucón, creído, ingreído, que no dejo que nadie, mis hermanos, me dirija, que nadie me diga nada, solo lo que yo pienso, eso es, y así es, y esto y el otro, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, el Señor viene, mis hermanos, y Él, mis hermanos, desecha a las personas. Entonces, ¿por qué? Porque, mis hermanos, Él da una orden, y las órdenes de nuestro Señor se tienen que cumplir. Entonces aquí el Señor dio una orden, y también, mis hermanos, a veces se nos puede ser quitado todo porque todo está contaminado, ¿sí o no? Hasta lo que poseemos, lo que tenemos. Y hasta lo que queremos que Dios nos dé, no lo da, porque, mis hermanos, el Señor sabe que a veces ya, mis hermanos, lo vamos a contaminar. Amén. Y por eso el Señor hasta a veces nos guarda. A veces el Señor, mis hermanos, el Señor hace esto para bien nuestro. Amén. Entonces dice aquí, Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos, les dijo. Entonces, mis hermanos, el Señor premia también la fidelidad. Cuando el Señor demanda algo, cuando Dios dice, mis hermanos, a alguien, póngale que el Señor viene, mis hermanos, y hay un propósito en su obra o para una persona, y uno ayuda a aquella persona, mis hermanos, a levantarse. Mis hermanos, el Señor premia también esa bondad, así como en las iglesias, mis hermanos, cuando la gente apoya. ¿Qué cree usted que va a dar después la persona? Apoyo. Pero cuando yo no he apoyado, mis hermanos, tenemos que entender que, mis hermanos, está la siembra y la cosecha. Yo no he sembrado nada, entonces ¿cómo puedo yo tener cosecha? ¿Cómo yo puedo, mis hermanos, alcanzar el propósito de Dios si yo no he sembrado nada? Tengo que sembrar primero, amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos, dice, son todos tus, ando en otro lado.
Entonces dice aquí, es que ya íbamos a pasar a lo demás. Dice, Saúl atacó a los amalecitas desde Bila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, dice, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada, además de perdonarles la vida al rey Agag. Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, vacas, los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que era inútil, dice, y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. ¿Qué le dijo? Me arrepiento, le dijo, de haber, ¿qué le dijo? Elegido a Saúl. Porque recuérdese que Dios, mis hermanos, no se equivoca. Por eso el Señor al principio le dijo Samuel a través de Dios, le dijo, mira, oye bien lo que te voy a decir. El Señor te eligió para un propósito. El Señor es Dios de oportunidades. A todos el Señor nos da oportunidades. Cuando yo tengo un anhelo, cuando yo tengo un deseo, cuando yo quiero hacer algo, Dios me da la oportunidad. Pero por eso dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque mis hermanos, yo no estoy preparado, yo no voy a poder hacer aquellas cosas que tengo que hacer. Por eso el Señor le dio un mandato. ¿Qué tenía que hacer él? Mis hermanos, las obras carnales, porque él sabía cómo era Saúl. Amén. Por eso Dios le mandó, mis hermanos, una orden. Dígame usted que para Dios, si él sabía que los amalecitas tenían que ser exterminados, Dios mismo lo hubiese hecho. Pero Dios quería enseñarle a Saúl, mis hermanos, obediencia. Y por eso le encomendó algo. Cuando Dios nos encomienda algo, Dios nos va a probar con la obediencia. No porque seamos santos, no porque yo sea merecedor, no porque yo haya hecho de todo, he hecho aquí, he hecho allá. Mis hermanos, no, eso no interesa, no importa. Dios siempre nos va a dar una oportunidad, pero mis hermanos, tenemos que hacerlo como Él dice, no como yo creo, porque recuérdense que Dios necesitaba trabajar con Saúl, mis hermanos, con esos impulsos que él tenía, con esa mente que todavía no era de Dios, esa mente todavía, mis hermanos, necesitaba él llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, él dice que hasta el rey, mis hermanos, él le perdonó la vida. También, mis hermanos, dice que dice que quitaron todo lo inútil y lo que no servía. Entonces vino la palabra a Samuel, mis hermanos, y el Señor le habló a Samuel y le dijo: me arrepiento de haber de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró, dice Samuel, que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel, ahí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones de mi Señor. Como así estamos muchos, ¿verdad? Yo he cumplido, yo he hecho, yo he deshecho, todo. Aquí estoy. Mis hermanos, ¿se recuerda cuando el Señor le hizo el llamado a Jeremías? Mis hermanos, el Señor a Jeremías le dijo, soy yo el que voy a estar contigo. O sea, dándole a entender que no era él el que iba a hacer las cosas, sino que iba a ser Dios. Nosotros solo somos instrumentos, solo somos vasos que Dios usa. Y por eso, mis hermanos, más vale que mejor no se nos suba, porque mis hermanos tenemos que saber que por misericordia somos usados. Amén. Entonces vino, mis hermanos, la palabra a Jeremías y el Señor le dijo, Jeremías le dijo, yo te doy el poder para derribar, botar, arrancar y para derribar, pero
también te doy para plantar. Entonces, mis hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos un llamado, cuando tenemos un propósito en esta tierra, cuando nosotros, mis hermanos, el Señor nos llamó, mis hermanos, nosotros tenemos que primero derribar, arrancar, botar todo lo que no está bien en nosotros y luego plantar la santidad de Dios, porque recuérdese que nosotros vamos a ir a ministrar y tenemos que ministrar santidad. Entonces, para eso, mis hermanos, fuimos llamados todos, no solo los que predicamos, no solo los que enseñamos, no solo los que decimos ser profetas, no solo los que decimos ser apóstoles, no, mis hermanos, todos, porque todos tenemos un llamado. Quizá usted no fue llamado a predicarle tal vez a multitudes o, mis hermanos, a nadie, pero usted le tiene que predicar a sus hijos. ¿Cómo le va a predicar a sus hijos o a su familia, mis hermanos? Con su testimonio, no solo de labios, porque dice el Señor, este pueblo de labios me honra, porque muchos podemos decir, ay, si yo tengo esta bendición, tengo aquí, tengo allá, y mis hermanos, y lo que se ve no es cierto. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros todos tenemos un propósito aquí en esta vida, y mis hermanos, y el Señor tiene planes con nosotros y también propósitos. Entonces, todos, mis hermanos, fuimos llamados a propósitos grandes, porque el Señor no nos llamó a nada pequeño, sino que nos llamó a cosas grandes. Amén. Entonces, mire, dice aquí que él le dijo, ¿verdad? A él, que el Señor te bendiga. Entonces le dijo aquí en el 17, entonces Samuel le dijo, en el 15, vamos a leer desde el 15. Son los que, no nos quedamos en el 15, perdón. En el 13, dice, cuando Samuel llegó, dice, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido instrucciones del Señor. Entonces, ¿qué significa esos balidos de oveja que me parecen oír? Le reclamó Samuel, ¿y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¿Qué hizo don Saulito? Mis hermanos, el Señor dijo, extermina todo, ¿sí o no? ¿Pero qué hizo él? No. Le vamos a llevar las mejores vacas, le vamos a llevar las mejores ovejas y se las vamos a presentar a él como un sacrificio. Ahí las vamos a degollar, ahí en su altar. Mis hermanos, Dios le dijo todo, ¿sí o no? Pero se da cuenta, mis hermanos, ¿qué fue lo que él pensó? Él quiso hacer las cosas a su manera y a su gusto, ¿sí o no? Como nos pasa a nosotros. Usted sabe que aquello que usted está haciendo ahorita en este momento, yo no sé, usted mismo analícese. ¿Para quién usted, mis hermanos, a veces está trabajando? Mis hermanos, ¿cómo está su vida personal? ¿Con quién está usted involucrado? Yo no sé qué tanto usted ahorita piense. Entonces, mis hermanos, no podemos venir, pero aunque yo haga esto, pero yo le llevo a Dios y yo soy el que más doy. Mis hermanos, eso el Señor no le desagrada, el Señor no le agrada, porque eso es dárselo a Él con prepotencia, porque yo aquí, porque yo allá, no hago esto, no hago el otro, pero doy esto, doy el otro. Mis hermanos, mucho cuidado, porque Dios hasta puede provocar que no le demos nada, porque Él no necesita nada de nadie. Nosotros somos los necesitados de Dios. Tenemos que honrar a Dios, mis hermanos. Amén. En todo momento y en todo tiempo. El Señor no necesitaba holocaustos de Saúl. No necesitaba, mis hermanos, que le hicieran sacrificios. Y mira lo que le dijo Samuel. Basta. Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como el rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Y te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué
echaste mano del botín, hiciste lo que ofende al Señor. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas, vacas, con el propósito de ofrecerlas a Gilgal, al Señor tu Dios. Entonces, mire pues, aquí hay otra cosa. No solo, mis hermanos, él fue el que no obedeció, sino que también, mis hermanos, estaba culpando ¿a qué? A los demás. ¿A quién puso el Señor como cabeza? ¿A quién puso el Señor, mis hermanos, a que dirigiera? ¿A quién el Señor le dijo, tú eres el que vas a dirigir a esta gente? Y mis hermanos, era él el que tenía que decidir, no los demás. Pero mire cómo era, había esa área también en su vida, de que a veces echándole las culpas a los demás. No hice esto porque fulano no hizo esto conmigo. Mis hermanos, siempre haciendo quedar mal la obra de Dios. Como cuando hay padres, mis hermanos, si yo me comporté así y si yo hice esto, hijo, porque tu mamá era así, asá y asá para allá. Mi hijo, si yo mira esto y esto y esto, porque tu papá, porque tu mamá, culpando a los demás. Mis hermanos, tenemos que reconocer nuestros errores que nosotros hemos cometido delante de Dios. Y eso es lo que más le cuesta, mis hermanos, entender al ser humano. Usted porque no ha pasado lo que yo he pasado. Usted porque no ha vivido lo que yo he vivido. Usted porque no le han hecho lo que a mí me han hecho. Mis hermanos, si todos llegáramos delante de Dios, pidiéramos perdón, mis hermanos, hasta por los que están pecando, nos pusiéramos a la brecha, a orar, a clamar, mis hermanos, no a señalar, mis hermanos, esas cosas se irían. Porque pedir perdón, mis hermanos, delante de Dios por lo que uno está viendo que los demás están haciendo, es, mis hermanos, exterminar nosotros a las obras carnales. Pero si no hay nadie en quien se ponga a la brecha, no hay nadie en quien venga, mis hermanos, no que mis hermanos solo hay gente señaladora, como lo que yo le estoy predicando hoy, mis hermanos, que cuánta gente lo único que hace, mis hermanos, es agarrar temas y para venirle a dar, como dicen, a la gente en la cabeza. Mis hermanos, quieren agarrar a la gente a bibliazos. Mis hermanos, a la gente se le tiene que llevar a un reconocimiento de que sí se está pecando, pero cómo salir de ese pecado, así como lo que hoy le estoy yo diciendo a usted. Tenemos que salir de eso, tenemos que quebrantar esas maldiciones. ¿Cómo? Cuando yo reconozca, Señor, yo he pecado contra ti, Señor, si aquí en mi casa hay adulterio, hay fornicación, Señor, hay robo, hay esto, yo lo he hecho en tu presencia, Señor, yo lo he hecho en tu casa, Señor, yo también, Señor, a veces, porque mis hermanos, cuando nosotros a veces hemos dicho, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando iniciamos, mire, tenían que andar detrás de nosotros para que buscáramos a Dios? Mis hermanos, hubo gente que se puso a la brecha por nosotros para orar, para que nosotros llegáramos a ser lo que somos. Mis hermanos, en ese tiempo al Señor, mis hermanos, cuánto Él enamorándonos y cuántas veces le volteamos la espalda. A veces, mis hermanos, ahí entra la idolatría, idolatrábamos más a un hijo, a una esposa, a un esposo, una casa. Mis hermanos, a veces, mis hermanos, también no buscábamos a Dios porque teníamos más que hacer estas cosas, todo prioridad, y Dios cuando yo quisiera. Mis hermanos, eso es ir uno tras otro dioses, porque uno no puede creer en el gran poder de Dios, en lo que Dios puede arreglar. Mis hermanos, arreglarle la vida completa a usted, a su familia, liberarlos, sanarlos, cuando nosotros le damos el lugar a nuestro Señor, mis hermanos. Cuando yo le doy el lugar a mi Padre Celestial, yo lo honro, mis hermanos, con ese sacrificio que uno hace. Padre, no. Señor, yo aquí, Padre Celestial, yo primero eres tú y luego lo demás, Señor, ese tiempo que yo te doy a ti, primero, Señor, ese tiempo. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros venimos, ¿verdad? Y nosotros a veces por eso entra el adulterio, entra la fornicación, entra, mis hermanos, el robo, porque mis hermanos,
entra, mis hermanos, la plaga a nuestras vidas, que todo, mis hermanos, se va como en saco roto. ¿Por qué será? Porque, mis hermanos, nosotros también hemos sido idólatras, hemos idolatrado más otras cosas, hemos, mis hermanos, adulterado, o sea, somos adúlteros espirituales, fornicamos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros vamos tras otros dioses, mis hermanos, tras otros amantes. Lo dice la palabra es bien clara, mis hermanos, donde habla, donde dice, ¿verdad? En Oseas, ahí habla, mis hermanos, que a veces hasta que, mis hermanos, alguien se pone a la brecha, dice el Señor, irá tras sus amantes, dice, y no los va a encontrar. Cuando alguien se pone a orar por alguien, mis hermanos, cuando nosotros miramos que aquella persona le pone más prioridad a otras cosas, oremos, pero conforme a la palabra. Declaremos que, mis hermanos, aunque esas personas vayan en búsqueda de, mis hermanos, de las cosas carnales, ya no las van a encontrar, porque Dios va a poner un hasta aquí, mis hermanos, les va a cerrar las puertas del pecado. Pero, mis hermanos, nada queremos hacer. No que a veces, yo les pido sus oraciones, yo les pido que hagan esto, que hagan el otro, y yo como si nada, porque usted, a mí, sabe que me ha dicho mucha gente, es que como usted sí está cerca de Dios, todos tenemos que estar cerca de Dios. No nos escudemos en eso, despertemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor, despiértate, despiértate, dice, tú que duermes, para que te alumbre Cristo, para que venga lámpara a nuestras vidas, mis hermanos. Así como este hombre, mis hermanos, estaba ciego, él no vio, mis hermanos, la oportunidad que Dios le estaba dando. Y sabe que era lo más triste, que él no sabía que hasta su familia, mis hermanos, ya la estaba él arrastrando a lo malo, a la maldición, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque mire lo que sigue diciendo, y aquí vamos a ir ya casi terminando. Dice, entonces Samuel le dijo, no es cierto, le dijo, que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Entonces aquí en el 20 dice, yo sí he obedecido, le dijo al Señor. O sea que él, mis hermanos, seguía creyendo que él le había obedecido a Dios. Entonces mire, dice aquí en el 22, dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcas holocaustos y sacrificios, o que obedezcas lo que Él te dice? Ahora yo le digo a usted, ¿qué cree usted que a Dios más le agrada? No que usted le ofrezca, oiga bien, no tergiversemos la palabra, porque, mis hermanos, al Señor le agrada que usted, mis hermanos, haga un sacrificio por Él. El sacrificio es de que, Señor, yo me voy a sacrificar, que este día, Padre, no importa que esté cansado, no importa lo que yo sienta, Señor, pero yo voy a estar en tu presencia, voy a empezarte a adorar, voy a empezarte a alabar, Padre Santo, y yo sé que ahí me voy a fortalecer, ahí me voy a levantar, pero yo no voy a dejar que los deseos carnales me miren, que yo mire, más rica mi cama, y que me voy a ir a acostar. Ese es un ejemplo. Yo no sé cuántas cosas usted puede dejar para el Señor. Ay, Señor, me voy a cerrar la boca, ya no voy a hablar de nadie, ya no voy a chismear, Señor. Pero no. A veces, mis hermanos, nos encanta, cuando sentimos, le voy a contar esto, o mire, usted no ha sabido esto, no ha sabido el otro, mis hermanos, metiéndonos en lo que no nos interesa. Entonces, mis hermanos, aquí, ¿qué agrada más? Le dijo Samuel. Confrontó a mis hermanos a Saúl. Le dije que le ofrezcas a los holocaustos y sacrificios, o que le obedezcas. El obedecer vale más que el sacrificio, le dijo, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación. ¿Por qué le hizo esta comparación? Le dijo, mire, oiga bien, la rebeldía, ¿qué le dijo? Es tan grave como el que le dijo, el espíritu de ¿qué? De adivinación. ¿Qué dice? Que los hechiceros, los brujos, no tendrán parte en el reino, ¿qué? De los cielos. Entonces, un desobediente, un mentiroso, un engreído, tendrá parte en el reino de los cielos, porque lo están comparando con el espíritu de adivinación. Como hay gente, mis hermanos, que solo anda adivinando la vida. Mire, hay personas, mis hermanos, que andan diciendo, mis hermanos,
que le están diciendo algo de parte de Dios a alguien y Dios dice en su palabra, y yo no he hablado eso. Porque sabe que si usted le da una profecía a alguien, mis hermanos, y esa persona está en pecado, y usted le da una palabra, mis hermanos, no le voy a decir de bendición, porque hay gente que dice, me dieron una palabra de bendición. Bendición, mis hermanos, es que a uno lo confronten, que a uno lo saquen de la mentira, del engaño, y que, mis hermanos, a uno lo lleven a la verdad, y la verdad a usted lo haga libre, para libertar también a sus generaciones. Pero hemos tergiversado todo, mis hermanos. Entonces imagínense si alguien viene y me dice algo a mí, ¿verdad? Va a suceder esto en tu vida solo porque yo quiero quedar bien. O mis hermanos rápido mis hermanos a veces vienen y nos manosean el alma. Porque mis hermanos, hay gente que solo adivina. Y en una de esas hay gente que hasta dice, pero bueno, tal vez alguna vez yo pasé eso y ya no me acuerdo. Pero bueno, si me lo dijeron es porque es cierto. Entonces, mis hermanos, la gente no muy convencida, pero bueno, me hablaron, pero me dijeron que esto va a suceder. Y tal vez la persona, mis hermanos, se va a creer que va a recibir porque está, mis hermanos, porque está bien en lo como está en su vida, en una vida desordenada. Eso no puede ser, mis hermanos. ¿Y cuánta gente, mis hermanos, ahora sigue a gente así, mis hermanos, que solo por quedar bien? Mire, yo me recuerdo que una vez hubo alguien que le dio una palabra a una persona, y esa persona, mis hermanos, apenas lo andaba uno como jalando para que esa persona dejara las obras de la carne, porque sabe que había abandonado a su esposa. Y mis hermanos, una persona muy preparada y hasta dejó el trabajo, porque ¿sabe por qué? Lo dejó para no pasarle manutención, porque dijo que, como quien dice, si la mujer no regresa conmigo, no le doy manutención para los hijos y mejor dejo de trabajar para que miren que yo no estoy trabajando. ¿No cree usted que eso es maldad? Y mis hermanos, si la mujer lo dejó era porque, mis hermanos, la mujer se sacrificó para que la persona, mis hermanos, se levantara. Y mis hermanos, ya cuando se levantó, se le olvidó, ¿verdad?, quién le había tendido la mano a ayudarle, y mis hermanos, y no quería ni trabajar, sino que medio la señora hacía todo. Entonces la señora dijo, ¿para qué lo necesito si no sirve de nada? Y ya todo el tiempo, los años que perdí. Y mis hermanos, entonces esta persona, y mire, y uno trató la manera como que para que esta persona se enfocara, caminara bien delante de Dios, caminara en pos de Dios, mis hermanos, él se ordenara en su vida, ¿verdad? Para que él pudiera, mis hermanos, bendecir a sus hijos. ¿Qué necesidad tenían sus hijos de pasar situaciones que no tenían que pasar? Y mire, y vienen y le dan una palabra a esta persona, y le dijo el Señor, dice el Señor que viene algo grande para ti porque has sufrido tanto, pero Dios te va a recompensar. Mis hermanos, la persona se lo creyó, de que él era el sufrido, que él era la víctima, mis hermanos, y ahí dejó a los hijos abandonados, mis hermanos, y al rato, mire, no con una, no que con otra, y así andaba. Entonces, mis hermanos, qué tremendo. Por eso dijo el Señor, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Cuando habla el Señor de pequeñeces, de aquella gente que todavía no ha sido instruida. Por eso mejor, mis hermanos, uno, ¿verdad? Si no tenemos nada que decir, no andemos diciéndole a nadie, Dios va a hacer esto, Dios el otro. Mis hermanos, si Dios no nos ha dicho nada, ahora si Dios a nosotros nos mandó a decirlo, nosotros lo vamos a decir. Amén. Porque, mis hermanos, es tremendo que Dios un día, mire, un día voy a dar un tema donde habla, mis hermanos, de que nosotros dice que ponemos vendas mágicas en la vida de las personas. Y usted se va a dar cuenta lo que el Señor le trae a esas personas, mis hermanos, que andan hablando y diciendo que Él fue el que habló, cuando dice el Señor, yo no he dicho nada, porque lo dice la palabra, mis hermanos, porque hoy existe de todo. Y mire, la gente no se acerca a Dios, no que se acerca al hombre, le cree más a lo que dice el hombre, a lo que dice Dios. Creámosle a la palabra lo que la palabra nos dice. Amén. Esta es la profecía más segura. Y dice aquí, en el 23,
La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. O sea que a un arrogante Dios lo ve como idólatra. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces vino Saúl y él admitió, dijo, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado, dice, el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron, dice, y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regrese contigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Oiga bien, y aquí vamos a terminar. Le voy a decir a aquel que sí me arrepentí, que he reconocido. Pero si usted se da cuenta, la maldad seguía en él. Es que los soldados, ¿qué dice? Me presionaron. Cuando Dios a uno lo levanta, mis hermanos, a uno no lo puede venir a presionar nadie. Nadie le puede venir a decir a uno como, mis hermanos, el siervo es dirigido por Dios. No que uno nadie le pueda decir nada, no. La dirección viene de parte de Dios. Cuando Dios a usted, hay un propósito para su vida y Dios lo levanta y Dios a usted lo manda a hacer algo, usted va a ser dirigido a través de Dios. Y usted tiene que hacer lo que Dios le demanda. Aunque los demás se opongan y digan esto y digan el otro, mis hermanos. Porque mis hermanos, el Señor conoce y el Señor sabe qué es lo que está haciendo. Entonces Él le dijo, como rechazaste la palabra de Dios, el Señor también te rechaza a ti. Entonces, si yo rechazo la palabra de Dios, si yo no pongo atención a la palabra de Dios, puedo hacer todo sin presencia de Dios. Saúl, mis hermanos, estuvo 40 años en el reinado, pero oiga bien, llegó el día, pero para nosotros no sabemos, para el Señor cuánto eran 40 años. Usted puede decir, qué tiempal, no sabemos cuánto el Señor, mis hermanos, aceleró el tiempo, yo no sé, pero mis hermanos, pero Él, le voy a decir algo, que ya hizo todo fuera sin la presencia de Dios. Incluso Él terminó, mis hermanos, hasta yendo a pedir, mis hermanos, ayuda a una hechicera. Mire cómo perdió él, mis hermanos, fue una persona que ya no vivió bien, una persona, mis hermanos, que dice que un espíritu inmundo se apoderó de él. Mis hermanos, él cometía locuras. Al final, mis hermanos, él murió también, mis hermanos, podríamos decir que casi toda su descendencia, y todavía uno que quedó por ahí, mis hermanos, que era descendiente de Saúl, hijo de Jonathan, mis hermanos, también, mis hermanos, él pereció porque también tuvo una oportunidad y mis hermanos, y también él no la supo llevar. ¿Por qué? Porque eso ya quedó marcado. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que la Biblia no son historias, la Biblia es la verdad. Y el Señor nos enseña a través, mis hermanos, de las personas que Él usó, que Él levantó, los que cometieron errores, mis hermanos, de la misma manera, mis hermanos, el Señor los sacó de su presencia. Los que, mis hermanos, hasta el fin vencieron, ahí estuvo Él. Así como ese glorioso siervo, ¿verdad? Que fue el que, mis hermanos, fue ungido cuando ya todavía estaba Saúl, que fue David. Pero dice que David fue conforme al corazón de Dios. ¿Y qué era lo que hacía David? Reconocer a Dios en todo, obedecer a Dios en todo, y él siempre reconocía su pecado, y él, mis hermanos, siempre había arrepentimiento. Él sí se arrepintió de todo lo que él hacía delante de Dios, y por eso fue llamado conforme al corazón de Dios. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que usted, sus hijos, son conforme al corazón de Dios. Solo lo que nos queda es atender a la voz de Dios, mis hermanos, y también, mis hermanos, hacer las cosas como Dios las demanda. Si usted, ¿verdad?, le quedó duda, busque ayuda.
con una persona que verdaderamente le pueda, mis hermanos, ayudar para llevarlo a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, que Dios me los siga bendiciendo a cada uno por nombre. Bendigo sus hogares, bendigo su vida y muchas gracias por esos mensajitos que siempre nos envían. Gracias, Dios les bendiga, y si usted quiere volver a oír esta prédica, puede verla por el YouTube. Ahí, mis hermanos, ya después usted la puede oír ya editada, ¿verdad? Para que la oiga. Si usted no la pudo oír completamente ahorita, pues búsquenos en YouTube y ahí va a encontrar esta prédica para que usted pueda escudriñar la palabra de Dios. Amén. Bendiciones. Feliz noche.